Creed en sus profetas. Martes 1 de julio 2025. Éxodo 26. Las piezas del tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 tapices de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, y los decorarás con querubines, obra de fina artesanía. Cada tapiz será de 12 metros y medio de largo y de 1,80 metros de ancho. Todos los tapices tendrán la misma medida. 5 tapices se unirán el uno con el otro, y también los otros 5 tapices se unirán el uno con el otro. Harás lazos de hilo azul en la orilla de cada tapiz del extremo de la unión, y lo mismo harás en la orilla del tapiz del extremo en la otra unión. Harás 50 lazos en el primer tapiz, y otros 50 en el extremo del tapiz de la otra unión, estando los lazos contrapuestos uno frente al otro. También harás 50 ganchos de oro con los cuales unirás los tapices el uno con el otro, de manera que el tabernáculo forme un solo conjunto. Asimismo, harás tapices de pelo de cabra para la tienda que estará sobre el tabernáculo, 11 tapices en total. Cada tapiz será de 13 metros y medio de largo y de 1,80 metros de ancho. Los 11 tapices tendrán una misma medida. Unirás 5 tapices en un conjunto y 6 tapices en el otro conjunto. Doblarás el sexto tapiz para que vaya en la parte frontal del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla del tapiz del extremo en la primera unión y otros 50 lazos en la orilla del otro tapiz en la segunda unión. Asimismo harás 50 ganchos de bronce, los cuales meterás en los lazos, y juntarás la tienda de manera que forme un conjunto. El sobrante de los tapices de la cubierta, que es de medio tapiz, colgará hacia la parte posterior del tabernáculo, y 45 centímetros de un lado y otros 45 centímetros del otro lado que sobran a lo largo de los tapices de la tienda, colgarán sobre los lazos del tabernáculo, a un lado y al otro para cubrirlo. También harás para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre esta habrá una cubierta de pieles finas. Harás para el tabernáculo tablones de madera de acacia para estar puestos de manera vertical. Cada tablón será de 4 metros y medio de largo y de 65 centímetros de ancho. Cada tablón tendrá 2 espigas para ser trabadas una con otra. Así harás con todos los tablones del tabernáculo. Harás para el lado sur del tabernáculo 20 tablones. Harás 40 bases de plata para estar debajo de los 20 tablones. 2 bases debajo de un tablón para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otro tablón para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado norte, harás otros 20 tablones, con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de un tablón y 2 bases debajo de otro tablón. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablones. Harás además 2 tablones para las esquinas del tabernáculo en los 2 extremos posteriores, los cuales estarán unidos por abajo y unidos por arriba con un aro. Así será con los 2 tablones para las 2 esquinas, de modo que habrá 8 tablones con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de un tablón y 2 bases debajo de otro tablón. Harás también travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo y 5 travesaños para los tablones del lado posterior del tabernáculo, al occidente. El travesaño del centro pasará por la mitad de los tablones, de un extremo al otro extremo. Recubrirás de oro los tablones. Harás también de oro sus aros en los cuales se han de meter los travesaños. También recubrirás de oro los travesaños, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Harás también un velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, decorado con querubines, obra de fina artesanía. Lo pondrás sobre 4 pilares de madera de acacia recubiertos de oro, con sus ganchos de oro sobre las 4 bases de plata. Harás colgar el velo de los ganchos. Introducirás detrás del velo el arca del testimonio. Aquel velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa en el lado norte. Harás para la entrada del tabernáculo una cortina de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de bordador. Harás para la cortina 5 pilares de madera de acacia y los recubrirás de oro. Sus ganchos serán de oro y les harás 5 bases de bronce fundido. Patriarcas y Profetas, capítulo 14. La destrucción de Sodoma. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimieran el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida, para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. En todas las ciudades de la llanura no se habían encontrado ni siquiera 10 justos, pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento, sintiendo dejar un hogar tan hermoso, les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino solamente esperaba que estos pobres fugitivos escaparan. Pero Lot, confuso y aterrado, protestó que no podía hacer lo que se le exigía, por temor a que le ocurriera algún mal que le causara la muerte. Mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. El príncipe del cielo estaba a su lado, y sin embargo rogaba por su vida como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debió haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor, sin duda ni pregunta alguna. Pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. Cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir. Dejadme ir allá. ¿No es en verdad pequeña? Y salvaré mi vida. Génesis 19:20. La ciudad mencionada aquí era Bela, que más tarde se llamó Zoar. Estaba a pocas millas de Sodoma. Era tan corrompida como ésta y tan condenada a la destrucción. Pero Lot rogó que fuese conservada, insistiendo en que era poco lo que pedía y lo que deseaba le fue otorgado. El Señor le aseguró: «He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado». Cuánta es la misericordia de Dios hacia sus extraviadas criaturas. Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación.
Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se aferraba a Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque había sido muy favorecida, el ser llamada a salir de la ciudad impía, creyó que se la trataba duramente, porque tenía que dejar las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás apresuradamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud.